Hola, buenos días. Vamos a retomar la lectura que estamos teniendo en el libro de Colosenses y en el capítulo 1, versículo 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, podemos ver en estos versículos que habla acerca de un misterio, ¿no? Un misterio, en el versículo 26, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a la iglesia de Jesucristo. Y dice el 27, a quienes Dios por su voluntad quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entonces, este misterio incluye riquezas, ¿no? Las riquezas de la gloria. Este misterio son muchos los misterios que podemos encontrar en esta revelación, esta administración que Dios dio a su iglesia, y este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero Dios lo quiso dar a conocer. Dios quiso revelarlo a sus santos, a su iglesia, a todos aquellos que habían de creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y que han confiado en Él, ¿no? Su salvación, la salvación y el perdón de sus pecados. Por la voluntad de Dios, podemos nosotros ahora entender y comprender que este misterio que nos ha sido revelado, y uno de los grandes misterios, uno de los misterios más grandes, gloriosos y profundos que podemos encontrar, es como Dios, como Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, ¿no? Como Dios, como Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, y esto con un propósito maravilloso, ¿no? Por el cual Jesucristo tomó ese cuerpo, ¿no? Para hacerse siervo, venir a servir. Entonces, quiero que me acompañen por ahí. Voy a poner en la pantalla y que me acompañen a Filipenses. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, esto no es como que, siendo en forma de Dios, no es como que Dios, como que Jesús era como en forma de Dios, ¿no? O una representación como si fuera Dios. Lo que dice aquí es que lo que está escribiendo Pablo es que Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, quiere decir que Jesucristo era Dios, igual a Dios, de la misma sustancia en la que Dios es, lo es Jesucristo. Y dice aquí que siendo Jesucristo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Entonces, es maravilloso esto porque es un gran misterio, ¿no? O sea, cómo Jesucristo siendo Dios, estando en su trono, en su gloria con el Padre, ¿no? Compartiendo con el Padre una comunión profunda y eterna por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios y siendo adorado por los ángeles durante toda la eternidad? Y podemos ver esto en Isaías 6, ¿no? Cuando dice que Isaías vio una visión y vio el trono de Dios y vio ángeles cómo adoraban a Dios y, y proclamaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Todo, todo el trono, toda la gloria, ¿no? Pudo ver Isaías y dice que era algo que no podían mirar sus ojos, soportar sus ojos. Y se sintió como muerto, dice, por ver tanta gloria, tanta santidad, algo que el hombre no puede soportar ver. Entonces Jesús estaba con el Padre en la eternidad pasada y dice aquí que él siendo Dios no estimó eso, no estimó el ser igual a Dios, no estimó más el ser Dios como si fuera eso algo más grande, más fuerte, como a cosa que aferrarse, dice. Él, Jesucristo, no estimó más eso, siendo Dios, estando en su trono y gobernando en la eternidad pasada con el Padre, como algo que pudiera aferrarse, como para no dejarlo, ¿no? Sino que el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Fue Jesucristo quien dice la palabra que Él se despojó a sí mismo, ¿no? O sea, Jesucristo puso su vida, Él mismo dijo, ¿no? Yo no, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo por mí mismo. Yo la pongo, pero también la vuelvo a tomar, ¿no? Hablando de su muerte en la cruz y su resurrección. Y dice que Él, siendo Dios y estando en su trono y en su gloria, se despojó de todo eso, se despojó de su gloria para venir, dice, tomando forma de siervo. Y vino y tomó forma de siervo. Dice, hecho semejante a los hombres. Entonces Jesucristo tomó un cuerpo de hombre, un cuerpo débil, un cuerpo que se cansaba, que se enfermaba, que tenía necesidades. Y Jesucristo jamás había experimentado el padecer de esa manera, ¿no? Pero Jesucristo lo hizo y se hizo semejante a nosotros, con las mismas debilidades, con las mismas necesidades, ¿no? Tuvo hambre, nos dice la palabra que él tuvo hambre, que tuvo necesidades fisiológicas, que sufría, que se cansaba, ¿no? Y Jesucristo no estimó más el estar en el trono y en su gloria que venir y tomar esa condición de hombre. Pero Jesucristo lo hizo con un fin, sino que Jesucristo, estando en esa condición, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. O sea, fue él mismo el que decidió tomar este cuerpo semejante a los hombres, y eso fue una gran humillación. Y esto es un gran misterio. O sea, como el Dios poderoso, todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, que dice su palabra que aún la tierra es el estrado de sus pies, que es todo poderoso y magnífico, pudo despojarse de todo eso para humillarse a sí mismo
Y dice el versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, esto es un misterio. Cómo Dios se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros, tomó un cuerpo de hombre. Y esto Jesús lo hizo con un propósito grande y maravilloso. El propósito fue venir, tomar ese cuerpo de hombre para venir a representarnos a todos los hombres, ir a la cruz del Calvario y morir en representación a todos nosotros. Él fue y ha sido el único hombre que ha sido 100% justo, 100% santo, 100% obediente a Dios, 100% cumplió todos los mandamientos de Dios, la ley perfecta, y se puede decir que Él es el único que ha sido juzgado 100% injustamente, porque ciertamente todos nosotros somos culpables, ¿no? Todos nosotros somos culpables. De una u otra manera, somos culpables, hemos violado la ley de Dios, somos pecadores. Pero Jesucristo, dice la Biblia que en Isaías 53, que Él fue contado con los pecadores. Él fue juzgado como si Él hubiera pecado, como si Él hubiera vivido una vida llena de pecado, como si Él hubiera vivido tu vida y mi vida, y fue juzgado como pecador, cuando Él no pecó. Entonces, es el único hombre que fue juzgado injustamente, 100%, injustamente, porque Él no cometió pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús, este gran misterio, que Jesús se hizo hombre tomando forma de un siervo, ¿no? Tomando esa forma, despojándose de su trono y de su gloria. Jesucristo lo hizo para venir a este mundo, representarnos a todos los pecadores en la cruz del Calvario y morir como pecador, ¿no? Aún el propio Padre, dice Isaías 53, que el propio Padre le juzgó a Él, porque Él llevó sobre sí mismo todas nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Dios los cargó sobre Él, los depositó sobre Él, y entonces Jesucristo fue y murió en la cruz, como si hubiera vivido nuestra vida pecaminosa. Pero de esa misma manera, Dios, a todos los que creemos en esta verdad absoluta, la única verdad que puede darnos vida eterna y salvación por medio de la obra de Jesucristo. Entonces nosotros, los que hemos creído, fuimos declarados en Jesucristo como si nosotros hubiéramos vivido su vida, una vida santa, justa, perfecta, obediente, ¿no? Hasta la muerte. Entonces Dios nos cuenta como justos a todos los que creemos en Él. Y esto Dios lo hizo con un propósito. ¿Cuál es el llamado que Dios hace, ¿no? ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? ¿Cuál es el llamado a cada uno de nosotros, el llamado a cada uno de los hombres en esta tierra, ¿no? En Marcos, capítulo 3, versículo 13, lo voy a poner ahí. Dice que Jesús, dice que Jesús, después de estar compartiendo y predicando su palabra, dice que subió al monte. Es Marcos 3, versículo 13 y 14. Después de esto, subió Jesús al monte
y llamó así a los que él quiso, a los que él amaba. Y entonces ellos vinieron a él. Y el versículo 14 dice, y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y esto es algo increíble, ¿no? Esto es algo maravilloso, porque ¿cómo es posible que ese Dios que se hizo hombre, conociendo este misterio, ¿no? Que Jesús se hizo hombre, que vino con el propósito de llamarnos? Muchas veces pensamos que Dios nos ha llamado a algún ministerio, ¿no? Que ese es nuestro llamado principal, que Dios nos llamó a un ministerio, que Dios nos llamó a ser misioneros, o nos llamó a ser evangelistas, o nos llamó a servir en la iglesia, ¿no? Y esa es una verdad, pero es una verdad parcial, ¿no? Es una verdad a medias. Realmente, ¿cuál fue el propósito por el cual Jesucristo se... Estos dos apóstoles en algún sentido nos representan a todos nosotros, a todas las 12 tribus de Israel que Dios vino a llamar. Y Dios llamó a estos 12 ¿para qué? Dice el primer párrafo de este versículo, para que estuviesen con él. Entonces, la primera, la primera parte, la más importante, es que Dios nos llamó por medio de Jesucristo y por medio de su muerte hizo posible esto. ¿Para qué? Para que nosotros estuviésemos con él. Es posible, ¿cómo es posible que Dios, omnipotente, poderoso, Jesucristo, estando en su gloria y en la eternidad con Dios, en la eternidad pasada, vino, se hizo hombre y el propósito fue llamarnos para que estuviésemos con él? Ese es el anhelo de Dios, fue el anhelo de Dios, rescatar lo que se había perdido, ¿no? Dice su palabra. Y el propósito fue llamarnos primeramente para que estuviésemos con él. Ese fue el llamado, y ese es el llamado que Dios ha hecho a su iglesia desde el principio. Desde el principio, cuando Dios empezó a establecer su iglesia a través de los 12 apóstoles, Dios nos llamó para que estuviésemos con él, para que pudiéramos tener y pasar tiempo con él, tuviéramos comunión con él, con Jesucristo, ¿no? Entonces, podemos ver esto en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Y dice, fiel es Dios. Dios había prometido la salvación. Y a través de esta salvación y de esta obra de la cruz, como vimos en Filipenses, que Jesucristo fue obediente y hasta la muerte, ¿no? Y esta muerte fue una muerte humillante. El Hijo de Dios, siendo Dios, estaba muriendo en la cruz, estaba siendo juzgado, 100% juzgado injustamente, como si nosotros, o más bien representándonos a cada uno de nosotros. Y entonces Dios cumplió esto por medio de Jesucristo, este llamado, y dice Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual, por medio de Jesucristo, nosotros fuimos llamados, dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el llamado principal? ¿Cuál es el principal llamado que tiene la iglesia de Dios? Todos aquellos que hemos creído y los que no han creído están siendo llamados a venir a Dios, a venir a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Cada uno de nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por eso en Marcos dice, ¿no?, que Dios los llamó, dice, primeramente para que estuviesen con Él. Ese es el llamado. Pienso que este tiempo que Dios ha permitido para estar en casa, este tiempo de cuarentena, ese es el principal propósito por el cual Dios nos ha permitido estar en casa, estar en este tiempo de cuarentena. Pienso que el propósito principal es que nosotros, la iglesia, los que hemos creído en Él, Dios nos ha llamado para que volvamos al principio, volvamos a la comunión con Dios. Que recordemos que es Dios, por medio de Jesucristo, que nos ha llamado para estar con Él, para pasar tiempo con Él, para pasar tiempo con su Hijo Jesucristo. Que recordemos que Dios es fiel y por el cual fuimos llamados a la comunión con Él. Esta es la obra de Jesucristo en la cruz. Fuimos llamados por medio de Jesucristo y por medio de este gran misterio que Jesucristo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos estar con Él. Sin la obra de la cruz, sin esta obra de la cruz, si quitamos la cruz de la ecuación, entonces no es posible que ningún hombre pueda acercarse a Dios y estar con Dios. Pero cuando ponemos en la ecuación la cruz, la muerte de Jesucristo, la obediencia de Jesucristo, su muerte hasta la cruz, entonces es posible que cada uno de los que creemos en esta obra podamos estar con Dios y tener comunión con Dios. Y la segunda parte del párrafo 14 de Marcos dice, y para enviarlos a predicar. Entonces, número 1, Dios nos llamó para que estuviésemos con Él. Y en segundo lugar, para enviarnos a predicar. Nuestro llamado principal es la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y en segundo lugar, para enviarnos a predicar. Entonces, todo viene y proviene a través de esa comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y podemos encontrar que Dios, mientras nos dejó en esta tierra, lo hizo con el propósito de estar aquí para enviarnos también, en segundo lugar, a predicar su palabra, a predicar su evangelio. Volvemos a Filipenses 2. Por eso este gran misterio del que habla Colosenses. Este misterio que dice, versículo 26, este misterio estaba oculto, ¿no? Pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Dios quiso manifestar su voluntad a cada uno de nosotros. Dios quiso manifestar el anhelo de un padre de reconciliarse con su hijo, con sus hijos, con su creación. Y esto fue posible por medio de la obra y de la obediencia de Jesucristo. Y Jesucristo, estando en condición de hombre, tomó este cuerpo, se humilló hasta la muerte de la cruz y murió como pecador, como el más vil de los pecadores, siendo el justo, perfecto, obediente, y se hizo obediente hasta la muerte. Y esta muerte de cruz hizo posible que ahora tú y yo podamos tener acceso a Dios, al Padre, y tener comunión con Él de una manera hermosa, profunda, sin ningún juicio, ninguna condenación sobre nosotros. Por eso podemos ver, ¿no?, y entender
que es maravilloso cómo Dios y su llamamiento fue primero, el anhelo de Dios de pasar tiempo con nosotros, de pasar tiempo con su iglesia, con la iglesia que su Hijo Jesucristo compró con su sangre preciosa. Y en segundo lugar, para que vayamos y prediquemos estas buenas nuevas. Esta buena nueva que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vino a reconciliar a los hombres consigo mismo. Fue Dios quien nos reconcilió, fue Dios quien tomó la iniciativa y fue Dios quien nos salvó para que estuviésemos con Él y prediquemos el Evangelio, prediquemos las buenas nuevas. Es un gran misterio, ¿no? Que Dios quiso dar a conocer y a través de Jesucristo las riquezas de esta gloria entre nosotros, los gentiles. No solo para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros, los gentiles. Los que no teníamos, no conocíamos a Dios, dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo. Seguiremos hablando de estos misterios, ¿no? Este misterio tan grande. Y podemos acercarnos, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia de Dios, confiados en que fue Él, por su gracia, por su misericordia, quien nos llamó a tener comunión con Él. Este fue el propósito, rescatarnos, reconciliarnos con Dios, para que ahora tú y yo, al sabernos reconciliados con Dios, podamos, sin ningún juicio, ninguna condenación, acercarnos a Él por medio de este gran misterio que Cristo se hizo hombre, tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo hasta la cruz y murió como el más vil de los pecadores, abandonado por Dios, juzgado por Dios Padre, y el mismo Padre le mató a Él como si hubiera vivido nuestras vidas. Y este juicio cayó sobre su Hijo Jesucristo. Así es que te invito y te animo a que cada día tú recuerdes esto, que fuiste llamado a la comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y una vez que recuerdes esto y pases tiempo con Dios y con su palabra, vayas y prediques a otros esta verdad, para que otros también puedan venir a Dios por medio de Jesucristo y tener comunión con Él. Nos despedimos y te invitamos que nos acompañes. Todos los días estamos transmitiendo por medio de este canal de Zoom, 7:30 de la mañana. Y también transmitimos por la noche a las 7 de la noche, para que puedas compartir, que otros puedan creer en Jesucristo. Y esta es una forma también de compartirles a otros las buenas nuevas de salvación que vienen por medio de Jesucristo. Señor y Dios, te damos gracias porque recordamos hoy que nuestro llamamiento fue costoso, fue un precio muy alto, que tu Hijo Jesucristo se despojó de sí mismo, de su gloria, de su trono, se humilló, se hizo siervo para venir y llamarnos para estar con Él, para estar contigo, Padre. Y esto es posible por medio de la obra de la cruz, de la obra del Calvario, Señor. A través de esos clavos y de esa corona y de esa sangre derramada por la limpieza de nuestros pecados, nosotros podemos ahora venir delante de ti sin ningún temor y mirarte y tener comunión contigo, con tu Hijo Jesucristo. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes
a predicar tu palabra, a predicar esta verdad y este evangelio, para que todo aquel que no cree en ti, Señor, que crea y sea salvo. Señor, que esta verdad llegue a todos aquellos que no creen. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres, para que crean en ti, así como hiciste posible que nosotros creamos en ti y podamos tener comunión contigo, con tu Hijo Jesucristo, pues ese es nuestro llamado principal. Gracias, Dios, te damos por medio de Jesucristo. Amén. Que tengas un gran día, que puedas pensar y meditar en esto, tener comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo. Y comparte. Subiré esto también en nuestras redes. Y bueno, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos.